Como les decía al terminar el video anterior, me interesa que dentro de la parte general del Código Penal nos detengamos a ver un poco cómo está regulada la prescripción de la acción. La acción es la posibilidad concreta que tiene una persona de instar un proceso penal, de ir adelante con un proceso penal. Una persona o la autoridad pública, esto es el Ministerio Público Fiscal en materia penal. Y la acción tiene una duración. Yo durante un determinado tiempo puedo efectivamente iniciar la acción penal, pero transcurrido un determinado tiempo cesa esa posibilidad. Prescribe la acción y la prescripción de la acción lleva a la extinción de la posibilidad de perseguir a una persona penalmente. Por eso me interesa este tema por dos cuestiones. Una se las refería en el video anterior. Hay distintos regímenes de prescripción vigentes en este momento para las personas que han sufrido abusos sexuales siendo niños, niñas o adolescentes, y eso es una de las cosas que me parece que tenemos que tener en mente cuando vamos a brindar información y cuando vamos a analizar si podemos proceder con un proceso penal, que es la segunda razón por la que quería detenerme, para ver si yo puedo efectivamente proceder a iniciar una acción penal. Tengo que estar clara que estoy dentro del tiempo que la ley me habilita para iniciar esa acción penal. Entonces, acá no les voy a leer lo que está en la lámina porque es básicamente el contenido del artículo 62 del Código Penal, pero sí me interesa que observemos esto, que así como hay determinadas circunstancias que establecen como tiempo de prescripción de la acción el de 15 años, básicamente los delitos que otorgan, que tienen como pena posible la prisión o la reclusión perpetua, luego tenemos distintos tiempos de acuerdo a la pena que esté establecida para el delito que pretendamos utilizar. Y ahí tenemos una prescripción de 12 años, una prescripción de 5 años, una prescripción de 1 año, una prescripción de 2 años. En general nos vamos a mover en la materia que estamos trabajando con las prescripciones más altas, la de 15 años y la de 12 años, pero es importante tener este mapa presente cuando analizamos un hecho, cuando pensamos qué delito configura ese hecho, cuáles son las exigencias de ese delito. Otra de las cosas que tenemos que pensar es si estamos dentro del periodo temporal que habilita la apertura de la acción penal por ese delito. Y acá en el artículo 63 del Código Penal, que es el que establece cómo se cuenta el tiempo para establecer este plazo que vimos en la lámina anterior, es donde, como les decía en el video anterior, aparece la mención a el delito continuado. Porque fíjense que el artículo 63 establece una regla general para contar el tiempo que puede dividirse en dos situaciones distintas. Cuando yo sé efectivamente cuándo finalizó el delito, y ahí les pongo el ejemplo de A mató a B, pero cuando se da una situación de violencia sexual única que yo puedo determinar en términos temporales específicamente, en ese caso el plazo de la prescripción comienza a correr la medianoche del día en que se cometió el delito. Si yo fuera víctima de un delito en este momento, a la medianoche del día de hoy empezaría a correr el plazo de la prescripción que vimos en la lámina anterior. Pero cuando se trata de un delito continuado, como el ejemplo que les ponía en el video anterior, cuando tenemos un niño, una niña, una persona adolescente que nos relata múltiples situaciones de abusos que ha sufrido con la misma persona identificada como autora, la prescripción empieza a correr la medianoche del momento en que dejó de cometerse el delito. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo tomo como tiempo de cesación o como tiempo de inicio de la prescripción
el momento en que la persona me dice que comenzaron los abusos, en muchas circunstancias me voy a ver en una situación en la que la acción está prescrita, porque ya ha transcurrido el tiempo que vimos en la lámina anterior. Pero si se trata de una situación que se ha sostenido en el tiempo y ustedes lo deben ver habitualmente, que hay determinadas personas que han sufrido victimizaciones sexuales no 2 o 3 veces en un mes, sino que han transcurrido años sufriendo victimizaciones sexuales. Lamentablemente esto ocurre mucho en el ámbito familiar y en el ámbito de proximidad, cuando hay niños, niñas y adolescentes que son víctimas. Bueno, en esas situaciones la prescripción empieza a contarse recién a partir de la medianoche del momento que identificamos como el momento final de ocurrencia de los delitos. A partir de ese momento es que tenemos que contar los 12 años, los 15 años, el tiempo específico que establezcamos como tiempo de la prescripción. Entonces, para seguir con el ejemplo del tipo base de los delitos contra la integridad sexual, que es el abuso sexual del primer párrafo del artículo 119, decíamos que la escala penal de ese delito va desde los 6 meses en el mínimo hasta los 4 años en el máximo. Vimos que la prescripción entonces para este delito sería de 4 años, que es el máximo de la pena y es menor a los 12 años que están establecidos como techo cuando hay una escala penal determinada. Entonces, esos 4 años de prescripción, cuando tenemos un delito continuado, recién van a comenzar a contarse una vez que llegamos a la medianoche del día que se identifica como el día en que ya cesaron los hechos delictivos contra la persona victimizada. A la vez tenemos que tener en consideración esto. ¿Existe alguna posibilidad de que no se cuente el tiempo? Y ahí el artículo 67 nos establece dos posibilidades. Por una parte, la interrupción de la prescripción, que es cuando el plazo vuelve a contarse. Es decir, si yo digo que se ha interrumpido la prescripción, siguiendo con este ejemplo del abuso sexual del primer párrafo, que tiene 4 años de máximo, entonces empezarían a correr 4 años a partir de que cesó el delito, a partir de la medianoche del día en que cesó el delito. Si yo digo que sucedió algo que interrumpió la prescripción, esto implica que la prescripción se vuelve a contar desde cero, como si el tiempo que transcurrió no hubiera pasado, y se vuelven a contar los 4 años. La suspensión de la prescripción, que es la otra forma de no contar el tiempo, de parar el tiempo de la prescripción, tiene que ver con situaciones o actos que hacen que no se cuente el tiempo. Y esto es lo importante en los casos de niños, niñas o adolescentes, que en determinado régimen de los que están vigentes no se cuenta el tiempo hasta que cumplen una determinada edad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero interesa que tengamos claro esto. Interrupción, se para el tiempo y se vuelven a contar los 4 años. Suspensión, hasta que no cesa la causa que suspende la prescripción, no contamos directamente el tiempo. Y acá tienen las 5 razones que establece el artículo 67 del Código Penal por las cuales la prescripción puede interrumpirse y volvemos a contar el plazo. Esto es cuando la misma persona comete otro delito. Si la persona que cometió un delito por el cual le estaba corriendo la prescripción comete un nuevo delito, ese nuevo delito hace que se interrumpa la prescripción del delito anterior y empiece a contarse nuevamente desde el momento, desde la medianoche en que cometió ese nuevo delito. La segunda razón es
si se produce el primer llamado de la persona investigada en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración por el delito que se está investigando. Una vez que traemos a la persona al proceso, se interrumpe la prescripción y se vuelve a contar a partir del momento en el que la persona fue llamada al proceso. Tercera razón de interrupción de la prescripción: cuando una acusación se presenta solicitando el juicio contra la persona investigada. Cuando presentamos la acusación, se interrumpe la prescripción y vuelve a contarse. Cuarta razón, cuando se dispone la realización del juicio. Quinta razón, cuando se dicta una sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. Fíjense que, salvo el primer caso, cuando es la persona la que comete un nuevo delito, todas las otras formas de interrupción de la prescripción tienen que ver con una acción del Estado en términos de que le interesa la persecución penal de esa persona. Como al Estado le interesa la persecución penal de la persona y manifiesta con acciones concretas ese interés, la trae al proceso, presenta una acusación, realiza un juicio, tiene una sentencia, eso hace que la prescripción se interrumpa y vuelva a correr. Y esto tiene un sentido, y ese sentido es que en la medida en que llevar a una persona a proceso insume tiempo en términos de investigación, de realización del juicio, de recursos, no podemos permitir que una vez que el Estado accionó y manifestó ese interés de perseguir a la persona, el tiempo transcurra y haga imposible la persecución porque se dé la prescripción. Entonces, estas son causales de interrupción de la prescripción y hacen que el tiempo vuelva a correr cada vez que se da una de estas causales. Por otra parte, les decía, la prescripción puede suspenderse. Cuando la prescripción se suspende, lo que quiere decir es que para este hecho, aunque haya cesado de cometerse en la medianoche de tal día, no está corriendo el tiempo. El tiempo está suspendido y es lo que nos interesa cuando hay niños, niñas o adolescentes vinculadas al proceso como víctimas. ¿Por qué? Porque acá tienen las causales por las que se suspende la prescripción de la acción. Ahí tenemos una primera, que es que cuando para juzgar el delito sea necesaria alguna resolución judicial previa o prejudicial que deba resolverse en un juicio no penal, mientras dure ese procedimiento no se cuenta el tiempo de prescripción y se retoma la cuenta cuando termina ese proceso. Son muy pocos los ejemplos que pueden darse de este tipo de causales, porque en general el proceso penal tiene preponderancia con relación a otros procesos judiciales, pero si necesitamos que se resuelva un proceso judicial distinto al penal, mientras ese proceso está en curso, la prescripción en materia penal queda suspendida. Luego tenemos como otra causal de suspensión el caso de delitos cometidos en ejercicio de la función pública, mientras cualquiera de las personas involucradas se mantenga en la función pública. En esos casos se suspende el conteo del tiempo para todas las personas investigadas. Esto también tiene más que ver con otro tipo de delitos, principalmente con cuestiones vinculadas con delitos contra la administración pública, delitos vinculados a corrupción, pero podríamos pensar algún escenario en el que en uno de los delitos que estamos trabajando en este curso proceda esa causal, hasta que se restablezca el orden constitucional en los delitos del artículo 226 y 227 del Código Penal. Y la que nos interesa particularmente, la causa de suspensión de la prescripción, que nos interesa particularmente en este curso, es la que está en cuarto lugar en esta lámina, que es la que ha variado en el transcurso del tiempo, y eso nos establece distintos regímenes vigentes en paralelo en la actualidad. ¿Qué dice hoy el Código Penal?
en los delitos de los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 última parte, 130 segundo y tercer párrafo, 145 bis y 145 ter del Código Penal, la mayoría son delitos de los que vamos a trabajar en este curso, se suspende el curso de la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo ya mayor de edad, realice la renuncia o ratifique la denuncia formulada por sus representantes legales cuando era menor. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos que se indican hubiera ocurrido la muerte de la persona menor de edad, la prescripción comenzará a correr desde la medianoche del día en que hubiera alcanzado la mayoría de edad. Esta segunda parte es importante porque si por alguna razón se produce la muerte de la víctima, no empieza a correr la prescripción el día en que se produce la muerte. La prescripción, cuando hay víctimas que son niños, niñas o adolescentes vinculados con estos delitos que están mencionados, comienza a correr siempre a la medianoche del día en que cumplen o habrían cumplido si no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Este es el régimen actual de suspensión de la prescripción para delitos contra la integridad sexual que involucran a víctimas niñas, niños o adolescentes. Entonces, pasando en limpio lo que venimos diciendo hasta acá y lo que dijimos en el video anterior sobre cómo se aplica la ley penal, lo que tenemos en delitos vinculados con la integridad sexual que tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes es que esta forma de contar la prescripción o de suspensión de la prescripción se incorporó al Código Penal en 2011. Si ustedes buscan la versión de Infoleg o alguna versión oficial del Código Penal en Internet, van a ver que debajo del artículo que establece la suspensión y la interrupción de la prescripción aparecen las fechas en que se han modificado estos regímenes. ¿Esto qué quiere decir? Que antes del 2011 no existía esta posibilidad de suspensión de la prescripción y en los hechos que hubieran sucedido antes del 2011 la prescripción corría a partir de la medianoche en que cesaba el hecho o en que cesaba el último hecho en casos de delitos continuados. ¿Esto por qué? Porque la suspensión de la prescripción tiene que estar expresamente establecida por la ley. No se puede interpretar, no se puede derivar, no se puede entender implícita, sino que tiene que establecerse expresa y precisamente en la ley. Y una vez que se establece en la ley, solo puede contemplar los casos sucedidos a partir del momento de su vigencia. Esto por lo que decíamos en el video anterior sobre la aplicación de la ley penal y el establecimiento en los primeros artículos de la parte general del Código Penal que la ley rige solo para el futuro. A partir de que se aprueba una ley, esa ley se aplica para los casos que ocurran desde el momento en el que esa ley está vigente y hacia el futuro, salvo que se trate de una ley más benigna para la persona imputada, para la persona investigada. En este caso, esta causal de suspensión de la prescripción atiende a la tutela judicial efectiva de las víctimas, pero en el caso de las garantías de los imputados resulta una ley más desfavorable y eso hace que no sea aplicable. ¿Dónde aparece la discusión? Justamente en las circunstancias en las que existen delitos continuados, donde una parte de los hechos ocurrieron con el régimen legal que estaba vigente previamente al 2011 y otra parte de los hechos ocurrieron con posterioridad. Allí no siempre se interpreta de la misma forma. Hay quienes entienden que al tratarse de delitos continuados, por ejemplo, tiene que contarse la ley vigente al momento en el que cesó el delito por
la tutela judicial efectiva y porque en los casos de niños, niñas y adolescentes, desde el momento en que tiene vigencia la Convención de los Derechos del Niño, puede entenderse que este tipo de delitos deberían ser imprescriptibles o con prescripciones que favorezcan la posibilidad de ejercer la acción efectivamente por esas personas que fueron victimizadas en el momento en el que adquieren la autonomía suficiente como para ejercer la acción. Entonces hay interpretaciones de ese tipo, pero también en la actualidad conviven interpretaciones que dicen que por el principio de ley penal más benigna que está establecido en el Código Penal y que debe respetarse, tiene que entenderse que aplica la ley que estaba vigente al momento en el que iniciaron los hechos. Es decir, no hay una posición unánime. Se puede argumentar desde la Convención de los Derechos del Niño, pero es importante por esto que les marco en esta lámina, ver bien en qué régimen de prescripción nos encontramos cuando vamos a intervenir en una situación de estas características. Ahora bien, aún cuando en los casos anteriores al 4 de octubre del 2011, que es cuando se incorpora esta posibilidad de suspender la prescripción hasta la mayoría de edad, se tenga que entender que la prescripción corre a partir de la medianoche del día en que cesaron los hechos, tenemos siempre que tener en cuenta y analizar en las circunstancias concretas si no hubo acciones que interrumpieran la prescripción y permitan volver a contar el plazo desde cero. Entonces, no es automático. El 2011 ya está bastante atrás en el tiempo y no deben ser tantas las situaciones que se presentan en la actualidad, pero para ponerles un ejemplo que lamentablemente no es infrecuente, cuando hay una familia en la que hay varias hermanas o hermanos que han sido víctimas de abuso sexual por la misma persona autora y hay personas que tienen más edad y personas que tienen menos edad, acuérdense que una de las causales de interrupción de la prescripción es la comisión de un nuevo delito. Entonces, yo siempre tengo que analizar hasta dónde puedo llegar hacia atrás con ese grupo familiar victimizado en función a cuándo cesaron los hechos con relación a la persona que fue victimizada en último término y en función a ello quizás pueda, aún con hechos cometidos con anterioridad al 4 de octubre del 2011, aún en esas circunstancias puedo encontrar que hay situaciones que me permiten interrumpir la prescripción y sostener la acción con personas que en principio podrían verse limitadas en su acceso a la justicia por la prescripción. Entonces, quería dejar esto más o menos claro. Me imagino que muchos y muchas de ustedes lo tienen y lo trabajan, pero me parece que es importante brindar el panorama también para quienes no están tan cercanos o cercanas al litigio específico penal, para que sepan por qué es importante tener presente también la parte general del Código Penal y en función a esto que les vengo desarrollando, con los casos que son posteriores al 2011, los casos anteriores a esta fecha del 2011 tienen el sistema de prescripción original sin suspensiones por edad, pero los casos posteriores al 2011 tienen dos escenarios distintos vigentes que vamos a ver a continuación. El primer escenario con relación a la posterioridad al 2011 tiene que ver con la ley que incorporó originalmente la suspensión de la prescripción, la llamada ley Piazza, que es la ley 26.705 y se aprobó en octubre, el 4 de octubre del 2011. ¿Qué estableció esa ley? Incorporó que cuando la víctima fuera menor de edad, la prescripción de la acción comenzaba a correr desde la medianoche del día en que había alcanzado la mayoría de edad.
pero con posterioridad, en el 2015, y fíjense que acá por las fechas sí nos encontramos en escenarios diversos, la ley 27.206 del 9 de noviembre del 2015, que cambió la situación de la ley 26.705 y estableció que se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la denuncia formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Entonces, fíjense que acá hay un escenario distinto. No es que la prescripción empiece a correr cuando la persona cumple la mayoría de edad, sino que la prescripción empieza a correr cuando la persona formula la denuncia o eventualmente ratifica una denuncia que se hizo en su momento y que no prosperó, que no avanzó en la investigación. Recién ahí, con esta ley, que es la vigente en la actualidad, empieza a correr la prescripción. Es decir, hasta que yo no formulo la denuncia, la prescripción está suspendida. Pero entre 2011 y noviembre del 2015, la prescripción empezó a correr en el momento en que las personas que fueron victimizadas siendo niñas, niños o adolescentes cumplieron la mayoría de edad. Entonces, en esta última lámina, lo que tienen es la síntesis de los tres escenarios diferentes que existen con relación a la prescripción para personas que fueron víctimas de violencias sexuales siendo niños, niñas o adolescentes. El escenario anterior al 4 de octubre del 2011, en el que la prescripción comenzaba a correr la medianoche del momento en el que cesaban los hechos y, a menos que hubiera causas de interrupción, corría hasta que se cumpliera el tiempo de prescripción. Ese es el escenario anterior a octubre del 2011. Entre octubre del 2011 y noviembre del 2015, durante ese periodo temporal, la prescripción comenzó a correr en el momento en el que las personas cumplieron la mayoría de edad. Y a partir del 9 de noviembre del 2015, la prescripción recién comienza a correr en el momento en el que las personas cumplen la mayoría de edad y formulan la denuncia o ratifican una denuncia formulada con anterioridad. El régimen que tenemos hoy en día de inicio de la prescripción es un régimen muchísimo más favorable para las personas que han sufrido victimización sexual siendo niños, niñas o adolescentes, pero es importante distinguir estos tres escenarios porque aun cuando cada vez se avance más en esta idea que les comentaba unas láminas atrás, que muchos y muchas sostienen, de que por la Convención de los Derechos del Niño, este régimen actual tiene que entenderse como vigente desde el momento en el que el Estado ratificó la Convención de los Derechos del Niño, aun cuando esa es una idea que se sostiene en muchas decisiones jurisdiccionales, no se sostiene siempre. Entonces, si yo estoy en un escenario distinto al de la ley 27.206, que es el que incorpora efectivamente en el Código Penal esta forma de contar la prescripción, tengo que preparar argumentaciones para sostener que el caso procede si estoy en un escenario en el que ha transcurrido el tiempo y podrían plantearme que el hecho está prescrito. Por eso me interesaba detenerme en este punto, porque aun cuando no tiene que ver directamente con los hechos que deben juzgarse, una condición de procedencia para que yo pueda iniciar una investigación y pedir un juicio es que estos hechos no estén prescritos. Espero no haberles aburrido, veo que me tomé muchísimo tiempo, así que les pido disculpas y nos vemos en el video siguiente.